buenos días, hermanas y hermanos gnósticos. Paz inverencial. Presentamos un cordial saludo a toda la fraternidad gnóstica de los diferentes países de América y del mundo y de las diversas instituciones gnósticas que participan en este 8º Congreso Gnóstico Internacional de la Confederación Gnóstica Mundial, Confenosis. Mi nombre es Carlos Ernesto Rojas Figueroa y vivo en Colombia y represento a varias instituciones gnósticas. Con el permiso de ustedes, voy a pasar a compartir la pantalla para hacer mi presentación sobre el tema que me corresponde, denominado los Evangelios Gnósticos de Nag Hammadi. Mi nombre es Carlos Ernesto Rojas, soy arzobispo de la Iglesia Gnóstica de Colombia, organización a la cual represento en este congreso. También represento a la Fundación Gnóstica Cristiana Unida y a la Asociación Gnóstica de Antropología. Realizo esta presentación a través de nuestra Academia Gnóstica Samael Aún Weor. Entonces vamos a pasar al tema en concreto. Los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi fueron traducidos al copto por algunas corrientes gnósticas que protegieron la enseñanza secreta de Jesús. Estos fueron producidos en los 3 o 4 primeros siglos de la era cristiana. Cuando yo me refiero al copto, me estoy refiriendo a un idioma que utiliza las letras del alfabeto griego, pero con los fonemas correspondientes a Egipto. Estos manuscritos de Nag Hammadi fueron hallados en el año de 1945 en la región de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, cerca al río Nilo. Son 13 códices, los cuales contienen 52 libros o tratados. Es bueno recordar que en el Concilio de Nicea del año 325, las diversas corrientes gnósticas existentes en ese momento fueron consideradas disidentes, iniciándose un proceso de ocultamiento de sus manuscritos. A continuación se enuncian y describen brevemente los principales libros de cada uno de los 13 códices. Comenzamos con el códice número 1. Contiene 5 libros. Hemos colocado un número entre paréntesis al lado de la palabra códice número tal, indicando cuántos libros componen cada uno de los códices. El códice número 1 tiene 5 libros. Se conoce también con el nombre del códice Yum. ¿Por qué razón? Porque en aquella época la fundación Yum, que es una fundación creada alrededor del pensamiento del gran psicólogo Carl Jung, discípulo del famoso Sigmund Freud, psicólogo que entre otras cosas se considera gnóstico en su época. Este códice fue llevado a Alemania, estuvo en poder de la Fundación Jung varios años hasta que finalmente este códice fue devuelto al Museo del Cairo en la República de Egipto, en el cual se conserva actualmente con los demás códices de Nag Hammadi. Los principales libros del códice número 1 o códice Yum son la oración del apóstol Pablo, libro en el cual este apóstol, conocido suficientemente en el cristianismo primitivo, le pide a su maestro Jesús el Cristo que lo redima o que le enseñe el proceso de la redención. Tenemos el apócrifo de Santiago, que contiene
enseñanzas secretas dadas por el gran rabí de Galilea, Jesús, al apóstol Santiago, el mayor, después del proceso de la resurrección. También constituye este códice el Evangelio de la Verdad, obra escrita en forma de poema, atribuida posiblemente al gran gnóstico del cristianismo primitivo Valentino, en la cual se expone el significado oculto, esotérico de la vida de Jesús. Y tenemos también el Tratado sobre la Resurrección, obra también valentiniana, que explica el significado espiritual, el gran misterio que se oculta detrás de la resurrección de un maestro como es el Maestro Jesús el Cristo. El códice número 2 está compuesto por 7 tratados. Los más importantes son, en primer lugar, el Apócrifo de Juan, que es un comentario gnóstico sobre el Dios del Génesis y sus arcontes. Recordemos que los arcontes son algo así como los guardianes de cada uno de los 13 eones que están descritos en ese otro libro llamado la Pistisofía. Este apócrifo de Juan del Códice 2 es la versión larga del apócrifo de Juan, porque hay otras versiones breves, como veremos más adelante. También tenemos otro tratado del Códice 2, el Evangelio de Tomás, que es un compendio de frases muy especiales atribuidas al Jesús vivo, al Maestro Jesús. El Evangelio de Felipe, de contenido altamente filosófico, habla acerca del origen de Adán, o sea, de la raza adánica, y acerca del origen del Cristo como un enviado del gran Padre, del gran Espíritu Universal. Y tenemos también otro libro, el Códice 2, la exégesis del alma, que es una mitología sobre el proceso de degradación del alma. Aquí se explica de una manera muy didáctica la manera como el alma se va degradando a medida que el ser humano se ve dominado por la manifestación del ego, del yo psicológico. En el códice número 3, que está compuesto por 5 manuscritos, tenemos en primer lugar el apócrifo de Juan, pero en este caso es una versión breve, mucho más corta que la existente en el códice número 2. El Evangelio de los egipcios, que contiene un gran simbolismo y la sensación de explicar lo que es el éxtasis trascendental de todo iniciado. Otro libro importante del Códice 3, la Pistisofía, atribuida al gran gnóstico Valentino. Este tratado se considera la obra cumbre del gnosticismo cristiano y contiene las enseñanzas superiores dadas por el Cristo a sus discípulos durante 11 años después de la resurrección. Esta versión del Códice 3 es una versión breve. Más adelante veremos que existe una versión larga o más completa. También tenemos otro texto, otro libro del Códice 3, el Diálogo del Salvador, que consiste en una serie de respuestas que da el Cristo a grandes preguntas y muy importantes que realizan sus discípulos. Vamos ahora para el Códice 4. El Códice 4 está conformado por 2 tratados, 2 libros. Uno de ellos, el Evangelio de los egipcios. Este es otra copia con algunas variantes con respecto a la que acabo de mencionar en el Códice 3.
Y también encontramos otra versión breve del apócrifo de Juan, que como ya dijimos anteriormente, lo tenemos también en el Códice 3. El Códice 5 está compuesto por 5 tratados, por 5 libros. Se le conoce con el nombre del Códice Apocalipsis, debido a las innumerables relaciones, a las numerosas relaciones que establece de los diferentes libros con el tema del Apocalipsis. Los más importantes tratados son el Apocalipsis de Pablo, que es un relato acerca del viaje del apóstol Pablo al 10º cielo. Me refiero pues concretamente a una de esas regiones muy importantes de los mundos superiores, y en ese viaje es dirigido por un niño pequeño que se supone está simbolizando al ser. También tenemos el Apocalipsis de Santiago, en el cual se da un debate de gran altura entre Jesús y el apóstol Santiago el Mayor acerca de la crucifixión, por qué fue necesario que en el drama presentado al mundo por Jesús el Cristo, necesariamente se llegara a este evento de la crucifixión. Otro tratado del Códice 5, el Apocalipsis de Adán, es una obra no cristiana sobre el paraíso de Adán y Eva, o sea, sobre el paraíso de los primeros hombres y las primeras mujeres que se desarrollaron en este planeta Tierra, y la manera como cayeron posteriormente en la ignorancia a partir del conocido pecado original, es decir, a partir del momento en el cual los seres humanos desarrollaron el yo psicológico y se apartaron de la senda de la castidad, cayendo en el vicio de la fornicación, derivándose de todo esto la caída en la ignorancia de la humanidad de esa época. Pasamos al Códice 6, está compuesto por 8 tratados. Este se conoce con el nombre del Códice Hermético. Los más importantes libros de este Códice 6 son La Mente Perfecta, texto atribuido al gran gnóstico del cristianismo antiguo, Basílides. Hace referencia al aspecto femenino del espíritu divino, es decir, a lo que nosotros los gnósticos actuales llamamos la madre divina. El concepto del gran poder consiste en la forma como se preserva el alma redimida ante el aeón inmutable, ante el ser. Se refiere lógicamente al alma que ya ha sido desarrollada, que ya ha sido formada, el alma humana que se ha autorrealizado, que ha llegado al nacimiento segundo y que ha entrado en contacto directo con el íntimo, con el ser. Otro texto del Códice 6 muy importante, denominado sobre el 8 y el 9, que es un diálogo entre el maestro Hermes Trismegistro y uno de sus discípulos, acerca de la ascensión a las esferas celestes. O sea que es un diálogo donde se hace una descripción muy rápida acerca de los mundos superiores. También tenemos la oración de acción de gracias, que es una oración hermética dirigida al Ser Supremo en gratitud a las iluminaciones recibidas por ese Padre eterno, por ese Ser omnipotente. Finalmente tenemos otro texto del Códice 6, Asclepios. Es un diálogo entre Hermes Trismegistro y Asclepios, su discípulo, sobre la visión múltiple de Dios, sobre las diferentes variantes
en los nombres de Dios y sobre el dogma religioso, o sea, acerca de por qué existen en el mundo variadas religiones. Este códice se llama hermético, como ustedes lo pueden observar, debido a que la gran mayoría de los textos hacen referencia al gran maestro de la antigüedad, Hermes Trismegistro. Pasamos ahora al Códice 7. Está compuesto por 5 tratados. Los más importantes son la paráfrasis de Chen, que describe el conflicto entre la luz y la oscuridad con respecto a lo que es el espíritu divino. En este libro se plantea pues la lucha continua que hay entre la luz y las tinieblas. Este elemento, esta situación está expresada por el maestro Samael Aun Weor en su libro El matrimonio perfecto. Otro texto del Códice 7, el Apocalipsis de Pedro, es un diálogo entre el maestro Jesús el Cristo y el discípulo Pedro acerca de la crucifixión y la sobrevivencia física de la doctrina secreta de Jesús, llamada pues, como ya lo sabemos, la doctrina de la gnosis. Otro tratado del Códice 7, las enseñanzas de Silvanus, en la cual se narra acerca del sometimiento de los sentidos al alma bajo la guía del Cristo. Se refiere concretamente a la manera como los sentidos que inicialmente están al servicio del ego, del yo psicológico, deben liberarse de ese dominio y deben de pasar al control del alma humana bajo la guía del segundo logos del Cristo, para poder realizar el trabajo de la autorrealización íntima del ser. Pasamos al Códice 8, compuesto por 2 libros. El más importante de ellos, la carta de Pedro a Felipe, la cual contiene un típico discurso gnóstico sobre los misterios de la luz. Vamos ahora al Códice 9. Está compuesto por 3 tratados. El más importante de esos 3 tratados es Melquisedec. En este tratado se habla sobre el conocimiento oculto del gran jefe del orden sacerdotal gnóstico. Sabemos que Melquisedec es el genio del planeta Tierra, es el regente del planeta Tierra, y adicionalmente es el director mundial de la orden sacerdotal gnóstica. Es el jefe de todos los sacerdotes del planeta Tierra. El Códice 10 tiene un solo libro denominado Marsanes, el cual es una detallada descripción del mundo celeste o espiritual. Se describe aquí lo que sería la parte de las dimensiones superiores, las más elevadas dimensiones superiores, en donde está el gran espíritu. Códice número 11, compuesto por 4 libros o tratados. Los más importantes son la interpretación del conocimiento, que es un tratado valentiniano acerca de las diferencias entre el Dios Supremo y el Demiurgo. Este libro es muy importante, ya que para nosotros los gnósticos es fundamental tener muy en cuenta la diferencia que hay entre el Dios Supremo, o sea, el Dios Supremo es el gran Padre universal, que fue el que envió a su Hijo, el Cristo, al planeta Tierra para desarrollar la salvación de la especie humana mediante la implementación de la doctrina del amor. Y el otro es el Demiurgo. ¿Quién es el Demiurgo? Es el Dios creador, el creador del universo. Pero ojo,
que uno es el Dios supremo que envió al Cristo y otro es el demiurgo, otro es el Dios creador. Son dos dioses diferentes. El Dios creador está por debajo del Dios supremo. El Dios creador, el demiurgo, es un derivado del Dios supremo y también es un derivado de Sofía, de la manifestación del gran espíritu de Sofía, el gran eterno femenino cósmico universal. Otro libro del Códice 11 muy importante, Halógenos, expresa la visión oculta fundamental del gnóstico ante el mundo material. Aquí se nos enseña a mirar las estrellas, pero con los pies puestos en la tierra. Pasemos al Códice número 2, está compuesto por 3 libros. Los más importantes son las sentencias de Sextus, que es un conjunto de frases sabias que tratan principalmente acerca del control de las pasiones. Aquí también se habla sobre la manera mediante la cual el ego, el yo psicológico, mediante las pasiones nos domina y de qué manera podemos controlar esas pasiones para despertar conciencia. También tenemos en este Códice 12 otra versión del Evangelio de la Verdad. Este es un breve fragmento de dicho Evangelio que también se encuentra, como lo dije anteriormente, en el Códice número 1. Y pasemos al último códice de los manuscritos de Nag Hammadi, el Códice número 13, compuesto por 2 tratados. Esos 2 tratados son la Protenoia Trimórfica, en el cual se muestra el primer pensamiento del Padre, el sonido inmutable andrógino expresado a sus hijos masculinos y femeninos, todo esto durante el proceso de descenso del Gran Espíritu para la experimentación de estas dimensiones en las cuales nos encontramos. O sea que aquí hallamos, lógicamente, el inicio de todo el proceso de la creación. El otro texto del Códice 13, denominado Sobre el origen del mundo, es una breve sección de este tratado ya mencionado anteriormente en el Códice número 2. Bien, antes de terminar, quiero hacer la siguiente aclaración. Existen otros códices posiblemente provenientes de la región de Nag Hammadi o de algún lugar de Egipto, que también son muy importantes y los voy a mencionar. El Códice Askew, este códice contiene la versión más completa de la Pistisofía. Fue comprado a la familia Askew en el año 1795 y hoy en día se encuentra guardado en la Biblioteca Británica en Londres. Quiero aclarar que esta versión es la que nosotros tenemos, pero ya traducida al castellano, al español, es la que tenemos, es la que usamos sobre los altares gnósticos hoy en día. O sea, la versión más completa no es la que se encontró en los 13 códices de Nag Hammadi. La más completa es la correspondiente al Códice Askew, que posiblemente también tenga su origen en Nag Hammadi. De todas maneras, es bueno aclarar que hay varias versiones de la Pistisofía. Realmente, hoy en día existen 5 versiones de Pistisofía, siendo la más completa la perteneciente a este Códice Askew. También tenemos el Códice Brooks, el cual contiene los libros de Yehú, que son textos gnósticos que
en los cuales aparecen unos encantamientos místicos y algunos manuales sobre rituales gnósticos. Este códice fue comprado a la familia Bruce, estuvo en la Biblioteca Británica desde 1769, pero a partir de 1848 se encuentra guardado, depositado en la biblioteca de Bodleian en Oxford, en Inglaterra. El Códice Berlín o Axmin. Este códice contiene una versión breve de la Pistis Sofía, pero también existen otros textos que lo acompañan. Hay otra versión del Apócrifo de Juan, versión breve, y tenemos una versión muy importante del llamado Evangelio de María Magdalena. Recordemos que María Magdalena, en las investigaciones gnósticas que se han realizado y lo que nos legó el venerable maestro Samael Aumbeor, María Magdalena fue la compañera, fue la esposa del Maestro Jesús. Este Códice Berlín se encuentra guardado desde el año 1896 en la biblioteca egipcia existente en Berlín, la actual capital de la República Alemana. Finalmente, quiero hacer mención del llamado Códice Chacos, el cual contiene varios textos, el más importante de todos, el Evangelio de Judas. También está la carta de Pedro a Felipe, también contiene el primer Apocalipsis de Santiago y el libro Alógenes. Este Evangelio de Judas, contenido en el Códice Chacos, se llama Códice Chacos por el nombre de la dama Frieda Chacos, que fue la encargada de entregar este códice al conocimiento de la humanidad. Es bueno aclarar que el Evangelio de Judas fue descubierto en Egipto en 1978, es muy reciente, y está escrito también en copto, y es un texto que finalmente fue develado en el año 2005. En ese año, el canal de televisión National Geographic hizo una presentación que tuvo mucho renombre en ese momento para mostrar por primera vez al mundo este grandioso Evangelio de Judas, en el cual se puede leer cómo a Judas le tocó desempeñar el papel de traidor en el drama de Jesús, porque el gran maestro de Galilea así se lo pidió a Judas. Judas no quería desempeñar este papel, pero finalmente le tocó desempeñarlo, el papel más difícil de todo el drama cósmico desarrollado por Jesús el Cristo. Bueno, hasta aquí mi presentación. Quiero dar infinitas gracias por su atención a toda la fraternidad gnóstica que nos ha escuchado. Nuestros agradecimientos en nombre de la Iglesia Gnóstica de Colombia, la Fundación Gnóstica Cristiana Unida, la Asociación Gnóstica de Antropología y la Academia Gnóstica Samael Aumbeor. Quiero agradecer al comité organizador de este gran Congreso Gnóstico Internacional y a los directivos de Confenosis la oportunidad que me han dado a mí y a las instituciones que represento para participar con este tema de los Evangelios de Nag Hammadi en este grandioso congreso. Buenos días para todos, hermanas y hermanos gnósticos, que la pasen muy bien y paz inverencial.